Ok, hoy la clase va a ser sobre, vamos a conocer otros tipos de algoritmos, ¿verdad? Ayer trabajamos sobre el algoritmo que se llama regresión lineal, ¿verdad? Que aproximaba el modelo a una recta en el espacio n-dimensional. Y vamos a comparar también el comportamiento de estos algoritmos y de manera de decidir si qué conviene o qué criterios tomar, ¿verdad? Ok, vamos a empezar a ejecutar acá. Ok. Bueno, ok. Voy a ejecutar acá, recupero la clase y acá tenemos los mismos los datos, ¿verdad? Que con los datos. Y con esto tenemos que predecir el precio, ¿verdad? Bueno, es este diagrama, ¿verdad? Indica, ¿verdad?, los tipos de algoritmos que están disponibles en la librería, en el paquete scikit-learn. Y de acuerdo al tipo de problemas, uno elige qué tipo de algoritmo usar, ¿verdad? Entonces, comencemos, ¿verdad? Si tenemos menos de 50 observaciones, ¿verdad? Si tenemos menos de 50 observaciones, no se puede trabajar mucho, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero si tenemos más de 50 observaciones, ¿verdad? Y el problema es que, o sea, que tenemos que predecir una categoría, tomamos el camino, ¿verdad? Si lo que tenemos que predecir, ¿verdad?, en la categoría está etiquetado o no, ¿verdad? Vamos a suponer que sí esté etiquetado, ¿verdad? Si tenemos más de 100.000 observaciones, ¿verdad?, se puede usar este algoritmo, ¿verdad?, lineal SVC, ¿verdad? Si eso no funciona, ¿verdad?, y datos son de texto, entonces se puede usar Naive Bayes, que es un algoritmo interesante, o sea que es muy sencillo y que es interesante, ¿verdad? Si no, se puede hacer un clasificador, ¿verdad?, K-Neighbors. Si no funciona, se hacen ensambles de clasificadores. En caso de que no se tengan muchas observaciones, muchos registros, se puede usar un clasificador SGD. Y si no funciona, se puede usar técnicas de kernel approximation. Ahora vamos a ver este camino, ¿verdad? Si no tenemos los datos etiquetados, ¿verdad?, en el caso de, entonces es un problema de clustering, ¿verdad? Y si tenemos el número de categorías, ¿verdad?, y si conocemos, ¿verdad?, y tenemos más de 10.000 ejemplos, o sea, además observaciones, entonces podemos usar k-means, ¿verdad? Y si no funciona, usamos estos otros algoritmos, como spectral clustering y GML. Si hay menos de 10.000 observaciones, se puede usar una técnica de mini-batch k-means. Si no se conoce el número de categorías y se tiene menos de 10.000 observaciones, se puede usar estas técnicas o algoritmos de min-shift y largas GMM. Si no, entonces buena suerte. Ok,
acá tenemos el otro camino. O sea, como yo le decía, bueno, si van a predecir números o valores, cantidades, ¿verdad? Es un problema de regresión, ¿verdad? Si no, si ustedes tienen que predecir categorías, algo etiquetado, ¿verdad? O sea, categorías es un problema de clasificación por lo general. Y acá entonces nos vamos a, si se tiene menos de 100.000 observaciones, se usaría un regresor SGD. Si se tiene más de 100.000 observaciones, ¿verdad? Se puede ver, o sea, algunas nuevas características, nuevas variables, ¿verdad? Y usar dos variantes de la regresión lineal, ¿verdad? Que son lazo o elasticnet, ¿verdad? También regression, ¿verdad? Y SVR kernel, ¿verdad? Lineal, ¿verdad? Y si no funciona, hay probar con otro algoritmo hasta y hacer un ensamble de juntar varios tipos de modelos. El problema de reducción de dimensiones es cuando uno tiene muchas variables, ¿verdad? Que es un caso muy común, ¿verdad? Y esas dimensiones pueden, la cantidad de dimensiones puede disminuir reduciéndolas, ya sea por proyecciones, o sea, juntando, combinando de una forma mediante proyecciones. Y también hay otras técnicas de excluir las variables que tengan menor importancia, ¿verdad? O features que tengan menor importancia en la predicción del modelo, ¿verdad? Bueno, acá justamente habla de PSA, ¿verdad? Que es una técnica muy utilizada, ¿verdad? Y otras, ¿verdad? Y estos son los algoritmos que per se te da scikit-learn. Pero hay muchísimos más algoritmos, ¿verdad? Entonces son muchos, o sea, entonces digamos algunos se usan más por su eficacia. Por ejemplo, hay uno que se llama XGBoost, ¿verdad? Que es un random forest, ¿verdad? Son algoritmos que son muy buenos, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, no están presentes las redes neuronales, ¿verdad? Que incluso si se especializan más se llama deep learning, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir acá, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando. Con este método, vamos a ver este método como una ayuda para graficar el feature. Bueno, acá podemos cambiar, ¿verdad? Los features que tenemos, ¿verdad? Todo contra el valor de la propiedad, ¿verdad? Es justamente el home value, o sea, todas las otras variables que tenemos acá, ¿verdad? Contra el precio de la propiedad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tenemos, 8 variables. Entonces, fíjense incluso cómo la relación entre cada una de las variables, la variable objetivo, que es el valor de la propiedad, son diferentes. Ninguna variable es muy igual a la otra, ¿verdad? La antigüedad de la casa, ¿verdad? Es la cantidad de habitaciones, ¿verdad? La cantidad de dormitorios son parecidos pero no son iguales. La población en la manzana, ¿verdad? El bloque, la ocupación, ¿verdad? Latitud y longitud, o sea, son datos que la ubicación, ¿verdad? Entonces, fíjense que en algunos casos, ¿verdad? Se ven lineales, pero en otras no hay
una relación muy lineal, ¿verdad? O sea, de hecho, por lo general, o sea, la realidad no es lineal. O sea, fíjense, o sea, ¿qué significa lineal? Acá, por ejemplo, acá, más o menos uno podría hacer una recta, ¿verdad? Que aproxime, ¿verdad? Ahí sería casi lineal, ¿verdad? Pero en los otros casos nada, o sea, así no hay una. Y por eso es que recurrimos a otros algoritmos para que no son lineales, ¿verdad? Para hacer. Y bueno, los árboles de decisiones es un algoritmo muy popular, ¿verdad? Eso es lo que se hace con un árbol de decisiones. Cuando se le da un nodo y si se pregunta una condición de una variable, si es sí, se toma un camino, si es no, se toma otro camino. Es más, en este esquema acá de scikit-learn, acá se tienen casos de árboles de decisiones, ¿ven? Justamente, o sea, es un decir, o sea, acá tenemos un árbol de decisión, ¿verdad? Tenemos menos de 50 muestras, sí, no, entonces ahí se van haciendo se toman las decisiones y se hagan. Bueno, un criterio similar es un algoritmo de árboles de decisiones para predecir, ¿verdad? Y esos algoritmos que yo les dije que eran mucho más poderosos, ¿verdad? Como XGBoost, o incluso hay otro Random Forest, la GVM, ¿verdad? GVM mismo, son árboles que son ensambles de varios árboles. O sea, se combinan varios árboles de decisión para armar un modelo más complejo, pero más exacto. Acá vamos a correr este bloque. Y acá está lo que le dije. Tiene una utilidad para imprimir las decisiones de este modelo, árboles de decisión. Entonces, si se dan estas condiciones acá, verá la longitud menor o igual que este valor, los valores de este, ¿verdad? Entonces se va cambiando, ¿verdad? Hasta obtener, ¿verdad? Los valores, ¿verdad? Entonces sabemos si tenemos 3 niveles, 2 niveles, 3 del árbol de decisión. Y bueno, este es solamente usando longitud, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos la relación, ¿verdad? Entre el valor de la propiedad, ¿verdad? Y la longitud. Entonces, esta línea roja sería el modelo que significa cada una de esas decisiones, ¿verdad? O sea, entonces, si se tiene más, como dice, más branching, como dice, más rama o mayor profundidad, el modelo sería más complejo. Ahora la pregunta es, ¿eso es mejor o peor, verdad? Entonces, vamos a probar. Acá. O sea, vemos que el error disminuye a medida que aumenta el número de niveles del árbol, la profundidad del árbol, de la decisión. Pero llega un punto en que ya no hay un incremento notable, ¿verdad? Entonces, más o menos, por acá más o menos es que. Ahora, si la profundidad de un árbol es muy alta, también se puede producir el problema que le llaman sobreajuste o shittiness, cuando los datos están muy calibrados o sea, cuando el modelo, o sea, está muy calibrado los datos, o sea, en caso de overfitting o sobreajuste. Entonces,
Así es, justamente el tema de overfitting, ¿verdad? Y el tema también es porque el modelo, ¿verdad? En este caso, como teníamos un ruido, ¿verdad? O sea, no capturaba el dato, sino también capturaba también el ruido. Sí. Hola. Ah, ya. Ok, sigo. Ahí. Entonces, la técnica que hacemos es, se particiona los datos, ¿verdad? En una parte para entrenar el modelo y en otra parte para probar el modelo. Entonces tengo una partición de entrenamiento que es train y una partición de prueba que es el testing, ¿verdad? Que le dicen. Entonces, lo que, o sea, digamos en este caso, a ver qué porcentaje se usó, 0,1. Más o menos, por eso es casi la décima parte, no salió tan así, ¿verdad? O sea, del total, o sea, si sumamos estos dos va a ser 20. O sea, entonces más o menos el 0,1 es la parte de X, ¿verdad? O sea, va a ser 20.000, si sumamos 18.000 más 2.000. Y digamos, tiene la décima parte del conjunto de datos que va a ser para hacer la prueba. Y estos 18.536 valores, ¿verdad? Van a ser para el entrenamiento. Entonces el modelo se va a construir sobre los datos de entrenamiento y se van a probar sobre los de test. El modelo no le conoce a los datos de test. Ahora vamos a ver este es el algoritmo que se usa, ¿verdad? Un regresor de árboles de decisión. Y ejecutamos. Bueno, a medida que se aumenta, ¿ven? La cantidad de la profundidad, ¿verdad? La profundidad del árbol va disminuyendo el error, ¿ven? Pero llega un punto que vuelve a aumentar, ¿verdad? Si nos fijamos solamente en los datos de entrenamiento, el error va disminuyendo a medida que se aumenta la profundidad del árbol. Este es más o menos el punto donde tendríamos que parar, porque más acá vamos a tener un problema de overfitting, ¿verdad? Sobreajuste. Este es el punto exacto donde justamente el error en el testing es digamos, sería el valor mínimo, ¿verdad? Entonces, justamente acá dice, ¿verdad? Como si el modelo se vuelve más complejo, ¿verdad? Mejora, pero a partir de un punto pierde la generalización, o sea, significa que su comportamiento con datos nuevos, datos que no conoce, no es tan bueno. Y entonces acá y eso que acá se están tocando solamente un solo parámetro, ¿verdad? Que es la máxima profundidad del árbol, ¿verdad? Y acá hacemos la combinación, todas las combinaciones. Este número acá implica que
La complejidad, bueno, y acá lo que dice que si hay muchos parámetros se puede usar es training set y aprender, o sea, todos los casos, ¿verdad? Pero memorizar no es aprender, digamos, no es. Aprender es inferir, ¿verdad? ¿Sabes? No es hacer de memoria. Entonces tienen datos nuevos, trabajar con esos datos nuevos y experiencia en base a eso. Bueno, ¿qué son los hiperparámetros? Los hiperparámetros son, por ejemplo, un ejemplo de hiperparámetro era la profundidad máxima que se tiene en el árbol de decisión, ¿verdad? Y acá dice que el árbol, el algoritmo este que está en este scikit-learn, regresó acepta 12 hiperparámetros. ¿Verdad? Vamos a ver acá entonces cuáles son. Acá están todos los parámetros, ¿verdad? Criterio, splitter, o sea, y indican que es cada uno de ellos. Y entonces, imagínense todos los valores posibles que puede tener cada hiperparámetro y otra vez la combinación, ¿verdad? Eso se vuelve algo muy, muy complejo, ¿verdad? Entonces a eso se le llama, a esa técnica de buscar el valor le llaman grid search, porque se hace una grilla con los valores posibles del hiperparámetro y se van combinando. Entonces, eso justamente, si podemos crear varios modelos con distintos tipos de parámetros y después elegimos cuáles son los que se comportan mejor. Y acá es que entra el grid search cross validation. Y acá quiero mostrarle lo que es la validación de cross validation. Vamos a ver acá. Ok. Bueno. Ahí está. Acá está. Esta es otra forma. Les muestro. Lo que se hace es, fíjense en este caso, se dividen los datos en 4 paquetes, ¿verdad? Si hacemos validación cruzada, lo que podemos hacer es, al final podemos entrenar nuestro modelo con todo el dataset, ¿verdad? Sin hacer solamente una parte, ¿verdad? Y tiene otras ventajas también, porque el modelo resultante tiene menos problemas de sobreajuste y cosas por el estilo. Fíjense, para hacer un primer modelo, ¿verdad? Este rojo es la parte de los datos que separo para test, para prueba, y estos otros son para entrenamiento. Entonces se construye un modelo con este pedazo. Después, el segundo bloque es el que se usa para test y el primero, el tercero y el cuarto se usan para entrenamiento. Análogamente, se hace otro modelo, ¿verdad? Donde el primero, el segundo y el cuarto se usan para construir modelo y el tercero para entrenamiento, para validación, ¿verdad? Y el otro modelo, el primero, el segundo y el tercero, se usan para construir modelo y se prueban con el cuarto bloque de datos, ¿verdad? Entonces tenemos 4 modelos, ¿verdad? Y cuando hacemos predicciones con esos 4 modelos, ¿verdad? Entonces juntamos la media de los 4, ¿verdad? Y de los 4 y ahí tenemos el modelo. El modelo premiado, o sea, tenemos un ensamble, ¿verdad? Cuando sacamos el promedio de los 3 resultados de los 4 modelos, ¿verdad? Y es el modelo final. Bueno, entonces lo que hace este justamente hace las dos cosas, ¿verdad? O sea, tenemos cross validation, o sea, tenemos
5 carpetas. Es como que agarramos y partimos los datos para entrenar en 5. ¿Verdad? Y este número de jobs es por el paralelismo, ¿verdad? Y esta es la métrica que hay que, digamos, minimizar, ¿verdad? Y en este caso solamente está haciendo una combinación de dos parámetros, ¿verdad? Con la máxima profundidad y este otro que es Mean Sample Split. ¿Qué significa esta acá? Vamos a buscar acá. Ahí. Bueno, dice es el mínimo número de muestras que se requieren para partir un nodo interno. Es una métrica de un parámetro, o sea, de uso interno para este tipo de algoritmo, ¿verdad? Bueno, ahí corremos, ¿verdad? Acá. Y este nos selecciona, ¿verdad?, la combinación que conviene más, ¿verdad?, por lo menos de estos dos y otros más que ni siquiera tocamos, ¿verdad?, valor de foco. ¿Cómo es lo que hace? Ahí está. Y ahí sale que la mejor combinación es, porque es un tanteo. La mejor combinación es una profundidad de 11 y el parámetro de la mean sample speed de 100. O sea, fíjense la combinación. Vamos a acá a mostrarle la combinación de los valores que se tantearon, ¿verdad? Este sería 1 y este otro sería la otra combinación de variables, de valores de parámetros, de hiperparámetros que se usan. O sea, imagínense combinar todo esto y salió que el mejor valor es de profundidad es este y el otro es este. Ok. Y bueno, acá entonces tenemos siempre acá encima se está tratando solamente con el valor de longitud, ¿verdad? O sea, bueno, ejemplificar, ¿no? Y este es el modelo que se parece más a los gatos. Justamente vieron que GS era los mejores parámetros y el TGS que habíamos entrenado previamente acá retorna un modelo, ¿verdad?, con el método Best Estimator. Bueno, acá el research CV de scikit-learn solamente toma un estimador, ¿verdad? Entonces eso es bueno para tuneo de hiperparámetros, pero no es tan útil, ¿verdad?, para comparar distintos estimadores, ¿verdad? Entonces y bueno, acá dice que podemos iterar sobre diferentes estimadores, ¿verdad?, hacer un tuning de sus hiperparámetros usando GridSearch-CV y usar una métrica para comparar el performance, ¿verdad? Bueno, acá hay otro algoritmo que se llama K-Neighbors, ¿verdad?, que la técnica es más o menos buscar puntos próximos, ¿verdad? Entonces
en un espacio donde están todos los valores, ¿verdad? de los features, de las variables, ¿verdad? Y entonces usa eso para predecir el valor de una nueva observación, ¿verdad? Y vamos a comparar con los árboles de decisión, ¿verdad? Acá los estimators serían, ¿verdad? Los digamos, es un árbol de decisión y otro el KNN, el otro algoritmo, ¿verdad? Y acá voy a hacerlo un poco mejor. Disculpen. Ok. Fíjense que en el primero, ¿verdad? Se van a usar estos dos parámetros, la combinación de estos dos parámetros, mean sample split y maxF. Y en el caso de KNN se van a usar la cantidad de vecinos próximos, ¿verdad? Acá, pero no es roto. No se lee, no, eso es así. Ok. Bueno, corremos y probamos de vuelta. Ok. Fíjense que el puntaje es, o sea, nosotros tenemos que minimizar el error, ¿verdad? Y acá el que se usa para scoring es un valor de error. Este valor es menor que este. Ahora la pregunta es, si este algoritmo se desempeñó mejor que el algoritmo de árbol de decisión, ¿por qué se tomaría? Se elegiría un árbol de decisión, inclusive si el KNN tiene una mejor performance. Bueno, la respuesta que se puede dar a esto es depende, ¿verdad? O sea, si realmente me interesa mejor precisión, elegiría el KNN. Pero si quiero que se entienda el por qué el algoritmo tomó esa decisión, iría al árbol de decisión. Y como no es tan grande la diferencia, entonces usando el criterio de cuál resultado es más fácil de explicar, se escogería el tema de los árboles de decisión. Ahora hay todo un capítulo de Machine Learning que trata, y podríamos desarrollar eso, o sea, no es parte de este curso, pero podríamos desarrollar después, que es sobre hacer que los modelos sean explicables. A medida que los algoritmos se vuelven más complejos, son cajas negras, y entonces lo que se hace es que se crean otros algoritmos más sencillos, que le llaman surrogate models, y esos modelos más sencillos explican, o sea, tienen un error más grande, ¿verdad?, que el modelo final, ¿verdad? Pero esos modelos más sencillos por lo menos explican en el lugar donde se hizo la predicción qué variables tuvieron más peso y por qué razón el algoritmo tomó una determinada decisión. Eso es muy importante para cuestiones de auditoría y muchas otras cosas. Ok, vamos a... entiendo que fue bastante denso, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que tenemos que hacer un poco más de ejercicio, ¿verdad? Para que
para que se entienda más, para fijar estos conceptos, ¿verdad? Hay muchas cosas que estoy tirándole conceptos así de golpe, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que les dije de validación cruzada, ¿verdad? Después las técnicas de grid search, ¿verdad? Para el tuning de los hiperparámetros de distintos algoritmos, ¿verdad? Ok. Entonces, el siguiente anotador, disculpen, que arroje esto, no está sincronizado el anotador con el código Python. Ok. Este último anotador es sobre lo que se llama feature engineering, ¿verdad? Que es una mala traducción al español, sería ingeniería de características, no corresponde tanto. Pero es más o menos, con las variables se pueden hacer muchas cosas, o sea, se pueden, a veces combinando ciertas variables, se pueden tener un modelo más predictivo. Y se hacen transformaciones también a las variables. ¿Se acuerdan que les dije que les enfaticé muchas veces que la realidad no es lineal? Entonces lo que se hace es hacer unos trucos para que ya sea la distribución de las variables, ya sean las variables en sí, tengan un comportamiento que trate de aproximarse lo más que se pueda a un comportamiento lineal, así para hacerlo más, para que ciertos algoritmos funcionen. Gracias a Dios también hay otros algoritmos que son menos sensibles a esos problemas. Por ejemplo, también por el caso de los valores extremos, por ejemplo, valores que salen de una distribución normal, del tamaño de los extremos, muy bajos o muy altos, que no son representativos. Después se pueden tener los datos, valores faltantes, bueno. Entonces hay algoritmos que, por ejemplo, no necesitan, por ejemplo, tanta transformación de variables, son más robustos a valores extremos, son más robustos a valores faltantes, ¿sabes? Y entonces con eso aparte de que esos algoritmos son más robustos, es más fácil trabajar con ellos, ¿verdad? Vamos a correr acá el ejemplo. Entonces, acá vamos a sacar mira datos así aleatorios. Ok. Entonces, acá armo lo mismo, se genera es también y, ¿verdad? O sea, los valores de y, ¿verdad? En valores de forma aleatoria. Ahora se armó un dataset así, sumamente ficticio, con números aleatorios, con valores de x, y como predictores y como variable a predecir. Ahora vamos a ver la correlación. Correlación es en estadística, si hacemos un poquito de memoria, acá. Entonces estos son las métricas, ¿verdad? Y es este el que está en la definición, ¿verdad? Donde se tienen las correlaciones entre dos variables numéricas, ¿verdad? Entonces lo que se está haciendo acá es justamente todas las
correlaciones entre sí, se cruzan, ¿verdad? Y se ven. Obviamente consigo mismo ahora es más alto, ¿verdad? Pero se ven. Entonces, es con esas técnicas de feature generating y feature selection, o sea, no solamente se transforman las variables, o sea, se transforman las variables y también se seleccionan las que son más útiles. Scikit-learn acá requiere que las observaciones sean vectores de features, ¿verdad? Y el dato que obtenemos no tiene esa forma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si son imágenes, ¿verdad? Una colección de imágenes. Y entonces hay varias técnicas, ¿verdad? Para dar ese trato, ¿verdad? Bueno, acá vamos a trabajar acá. Bueno, acá son los dataset, ¿verdad? Tienen también así. La primera es la fecha, ¿verdad? Temperatura, ¿verdad? Y ciertos datos, ¿verdad? De ciudades, países, latitud, longitud, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer una predicción acerca del clima de las ciudades, ¿verdad? Hay que sumarizar, ¿verdad? Y para... Bueno, y entonces, y acá tenemos un ejemplo, acá dice, bueno, algunas ciudades tienen 4 estaciones y otras no tienen esas 4 estaciones. Esas cosas hay que poner en el modelo. Ok, acá se define la correlación o autocorrelación. Y digamos, Yakarta y Berlín tienen sus temperaturas correlacionadas, ¿eh? En 2 meses. Pero casi sin embargo hay un pequeño desplazamiento, ¿verdad? Entonces eso habla que hay diferente estacionalidad que tiene que ver con sus climas, ¿verdad? Bueno, entonces acá se va a extraer una correlación de cada clima de la ciudad. Ok, entonces se tiene ese lado. Entonces, bueno, lo que acá vamos a ver ejemplos de transformaciones de esas variables de features. Acá está usando nuevamente latitud. Es una recta que para predecir la temperatura, ¿verdad? De las distintas ciudades, ¿verdad? Acá arriba era aquí todo oscuro, esa actividad. Para ver más qué es cada otro punto. Y acá visualmente, digamos, o sea, el autor de este notador dice que
que la data se parece más a esta expresión, ¿verdad? Para hacerla justamente lo que le dijera, si se hace una sustitución, se puede tener una relación más lineal. O sea, al hacer la transformación, ¿verdad? Está más lineal. Entonces ahora se hace la nueva predicción con, o sea, el nuevo modelo con esto, ¿verdad? Ahora se va a comparar acá, ahí. Fíjese incluso que el error es menor en el caso de con esa transformación de variable. El verde es la de decisión verdadera. O sea, digamos, cuando se hace una transformación apropiada en las variables, se puede hacer que el comportamiento sea más o menos lineal. O sea, lo que se hace una sustitución y eliminación. Bueno, acá habla del curse of dimensionality. Ese es un problema que es muchas veces, si se agregan más variables, el modelo tiene más información y puede ser más exacto, ¿verdad? Pero también puede llegar un momento que se te pueden tener demasiadas variables y se vuelve muy complejo trabajar. Entonces, hacer frente a eso es que se reduce la cantidad de variables con distintas técnicas. Acá nuevamente es una relación de dato ficticio. Okay. Ahí tenemos vuelta. Estamos ahí, se hace una transposición. Y se hace, acá se usa otro algoritmo que se llama regresión logística. La regresión logística es lo que se hace en una regresión logística es transformar, ¿verdad?, una regresión lineal, ¿verdad?, es con esta, o sea, digamos, se hace esta transformación. Entonces ¿cómo decirles? Y más o menos la idea es que con eso más o menos se puede tener unos valores entre que se aproxima a una onda cuadrada, ¿verdad? Pero no. Y entonces se tiene un valor máximo entre 0 y 1, o sea, tiene que no explica muy bien cómo crear esa transformación. Pero vamos a hacer. Bueno, vamos a correr acá. Entonces tenemos dos modelos y tienen dos métricas, ¿verdad? Son modelos un poquito diferentes y uno tiene mayor accuracy que el otro. En este caso, cuanto mayor es mejor realmente.
Este es como divide el punto. Acá está justamente lo que les dije sobre el curso de la mensualidad cuando hay muchas variables. El incrementar el número de variables, ¿verdad? Se requieren más observaciones para tener un buen muestreo, ¿verdad? Para justamente test, pruebas eso. Acá la táctica que se hace es hay muchas técnicas para definir, ¿verdad?, qué variables son más importantes, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué se puede hacer con estos datos que tenemos. Recuperamos vuelta. Estos son los datos, ¿verdad?, con los que vamos a trabajar. 8 columnas y 20.640 filas. Bueno, acá se va a usar este Standard Scalar. A veces es importante escalar las variables para tener magnitudes comparables. Entonces vamos a decir, bueno, si tienes una variable que su valor está entre 0 y 1 y 1000 y otras entre 0 y 100, bueno, convendría escalarlas, ¿verdad? Aunque siempre, ¿verdad? Pero con algunos algoritmos hay que hacer eso. Con otros no requieren esas transformaciones. Y lo que se suele hacer entonces al escalar se queda entre 0 y 1, ¿verdad? Tenemos acá. Vamos a correr esto. Acá se hace la partición. Se hace la escala, ¿verdad? Y se usa una regresión con decision tree, con árbol de decisiones, y se hace una búsqueda también cross validation con 5 carpetas, 200 impresiones y 4. Corremos una vez que saca. Está corriendo otra vez. Ahí también. Y bueno, acá tenemos los valores de los parámetros, ¿verdad?, que necesitaríamos para no. Acá hay otra cosa. Me equivoqué, gente. Esta es la importancia de las variables. Y este es más o menos el tamaño, o sea, digamos, este link tiene más peso y está ordenada de mayor a menor, entre todo esto. Ahora ejecuto de vuelta. Lineal regresión, sí, siempre es lineal regresión. Con decision tree, y este es con lineal regression. Fíjate incluso que más o menos las variables en uno pueden ser más importantes y en otros menos, ¿verdad? Pero incluso tienen distinto peso. Fíjense que depende del algoritmo. Y
Acá hay una librería, Feature Selection, para ver cuáles son los que recomienda usar. Acá. Fíjense, en este lugar es donde se tuvo el mejor valor, solamente con 4 variables. Y continuamos mañana, muchachos, ¿sí? Esto por hoy. Estuvo bastante denso hoy y vemos si finalizamos este anotador y hacemos ya un ejercicio para aterrizar mejor lo que estuvimos hablando. Dale, Rubén. Súper. Gracias, Rubén. Dale, quedamos así. Chau, chau. Chao, chao.